Ok, mis amados estudiantes del Squid Biblical Institute con sede en Manasa, Campus Manasa. Estamos ahorita llegando a la recta final, estamos en la clase número 11, la sesión 11, y hoy nos toca, ya desde la clase pasada ya habíamos visto que todo lo que vemos ahora desde la sesión 10 en adelante son estudios de palabras, tanto en el griego como en el hebreo, ¿no? Y para hoy, pues tenemos algunas palabras que estudiar como gracia, tenemos también la palabra justificación, la palabra mediador, la palabra paciencia, y además de ello siempre los recursos en la página cristiana de God Question en español que tienen que ustedes pues darle una ojeada, un vistazo, son estudios muy cortitos, una página, ¿no? Entonces vamos con la palabra gracias solamente para ayudarles en cómo siempre hay que hacer, ¿no? Primero pregunta es que el versículo con la palabra y siempre me gusta a mí hacerlo con base bíblica en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Entonces en Éxodo 33:13 dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahí es Moisés cuando está en el monte Sinaí con todo el pueblo de Israel, ¿no? Después de que lamentablemente pues el, el pueblo ha hecho el becerro de oro y toda la apostasía que hubo ahí, ¿no? Entonces Moisés le pide al Señor que se haya dado gracia, que le muestre su camino, ¿no? Y pues Dios pues lo hizo volver a subir al monte 40 días después. En Romanos 11:6, Pablo dice, y si por gracia ya no es por obra, hablando de la salvación, siempre la salvación es por gracia, no es por obras que merezcamos. Si algún día alguien le pregunta, sí, porque yo soy bueno, tal que el otro, o alguien trate de decir que las obras más Cristo, no, entonces es 100% por gracia, porque si fuera 99.99% solo por gracia, entonces ya eso ya no surtiría efecto, porque la obra de Cristo es completa y ninguna obra me salva, ¿ok? Porque todos somos pecadores. Y si alguien le dice, no, es que yo me salvo por las obras, esto que lo otro, entonces la pregunta del millón es, entonces, ¿con qué propósito, con qué fin vino Cristo a morir a este mundo? Si yo me salvo por cualquier otro medio. Es lo que está diciendo Pablo. Y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ok? Esos son los versículos que yo escogí, ¿no? El número en concordancia Strong es el 5485, que es en griego, y la palabra en griego a la derecha ustedes pueden ver, es Haris, no es Caris, como algunos lo pronuncian, ¿no? Es Haris, como J, así ustedes ven Haris, ¿ok? De ahí viene la palabra carisma o nuestra palabra en español, carisma, ¿ok? ¿No? Ese tiene carisma, tiene gracia, ¿ok? Y el número de concordancia en Strong y las palabras en hebreo es el número 2580. Primeramente, hay dos palabras en hebreo para decir gracias, que es la palabra gen. Ahí tienen las dos letras, la, la G y la Nu. Y también está la palabra Noam, que es el número de concordancia Strong 5278. ¿Ok? Ambas palabras demuestran gracia. Ahora, ¿cuál es la definición en Strong? Solo nos piden eso. Dice, es la influencia divina sobre el corazón humano y su reflejo práctico en la vida, abarcando conceptos como favor, benevolencia, gratitud, dación y gozo. Otras traducciones de esta palabra, bondad, favor inmerecido. ¿Ok? Recuerden, la gracia es diferente a la misericordia. Ya lo voy a decir eso al final.
¿Cuál es la definición de gracia en el diccionario de Vine? Bueno, tiene varios usos, como ustedes ven ahí, ¿no? Prácticamente he copiado todo lo que dice Vine, ¿no? El primer uso es objetivo, aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Se aplica, por ejemplo, a la belleza o a la gracia de la personalidad, ¿no? Ese es o en sus actos o en la manera de hablar, palabras de gracia. Dice, él habla con gracia, ¿ok? También puede ser en forma subjetiva, número uno, por parte del que la da, la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general. Por ejemplo, en Hechos 7:10. ¿Qué dice Hechos 7:10? Vamos a leer Hechos 7:10. Es la historia, ¿no? De Esteban, ¿no? Esteban da una cátedra bíblica ahí sobre el antiguo pacto, ¿no? Y hablando sobre los patriarcas, Esteban dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y soberanía delante de Faraón, rey de Egipto, hablando de Moisés, ¿no? O perdón, no, perdón, hablando de José, perdón, ¿ok? El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa, ¿sí ve? Ahí dice que Dios le dio gracia, y no solo gracia, sino también sabiduría, ¿ok? Especialmente con referencia al favor o a la gracia divina. ¿Ok? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver todo ahí. No es necesario colocar todo lo que dice el diccionario, ¿no? Pero con esos aspectos que ya les acabo de leer es suficiente. ¿Estamos? Después nos pide la definición en el diccionario bíblico, ¿ok? Y ahí es más acertado. Miren que dice gracia, aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Aunque las palabras bíblicas para gracia se emplean de diversas maneras, el uso más característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor no merecido de Dios que provee salvación para los que merecen condenación. Y nosotros como cristianos, cuando escuchamos esa palabra y a la luz de la Biblia, siempre pensamos en ese concepto. Un favor no merecido de parte de Dios hacia nosotros. ¿Ok? En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. ¿Estamos? ¿No? Y hay que tener bien en claro el concepto de gracia y de misericordia. Entonces, gracia es algo que Dios nos da, un favor, el amor inmerecido hacia nosotros, porque nosotros no merecemos tanto amor. Como dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. La expresión sublime del amor de Dios es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, misericordia es diferente. Cuando la Biblia dice que Dios tiene misericordia a nosotros, ¿qué es la misericordia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa misericordia? ¿Cuál es el concepto de misericordia? A ver, Es, bueno, misericordia yo lo puedo entender, ¿verdad? Que Dios no actúa de la misma manera en la cual nosotros actuamos. Él Dios, siempre ha Dios no, tenido ¿ya? misericordia de nosotros. O sea, no nos da lo que merecemos. Esa es la respuesta. No nos da misericordia, es lo contrario a gracia. No nos da el castigo que merecemos. ¿Qué merecen nuestros actos? La muerte. Muerte eterna, condenación eterna. ¿Sí? ¿No? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, misericordia es lo que Dios no nos da cuando sí lo merecemos. Castigo, varita, ¿ok? Eh, eh, condenación. En cambio, gracia es el favor inmerecido de Dios. No merecemos
perdón, no merecemos vida eterna, pero ahí vemos el amor, la gracia de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, ahí vemos y ustedes sigan desarrollando el resto, como le he dicho. Pastor, Sí. aquí en otras traducciones de esta palabra, Ujú. ¿en dónde nos sugiere buscar estas otras traducciones? Ahí mismo lo dice en uno de los diccionarios, no sé en dónde yo lo encontré. También la pueden encontrar, pueden meterse en el internet a buscar, porque gracia es bondad, ser bueno, ¿no? Un favor inmerecido. Y además también, como les leí hace un momento, ahí está, en Vine, sí, es en el Vine, en el diccionario Vine. No, sí, Eh, ahí la encuentro, donde dice definición en Vine, pero aquí dice ujú. otras traducciones de la palabra gracia. Sí, ahí Entonces, está enseñando el hermano Marcelino en el diccionario Vine y en el diccionario bíblico. Ahí encuentras otros sinónimos. Esa es De otra hecho, definición. si tú ves, creo que fue en el Vine, inclusive hay otras palabras en griego. Había muchísimas palabras, vi en el diccionario, que denotaban gracia. Entonces, ahí hay otras traducciones también. Bondad, favor, eh, Aceptación, aprobación. aceptación, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con dos que ponga suficiente, ¿no? ok, Que tiene que ver siempre de lo que Dios da hacia nosotros, está ¿no? bien. ¿Estamos? Ok, entonces ahora vamos a la práctica, como les dije en la clase pasada. Desde la Pastor, clase, ajá, perdón, aquí estaba yo leyendo, dice que en griego, gracia dice así como dice ahí, shapi, con C y como que tiene una colita, ¿verdad? Sí, la C, ajá, como una ajá, S, vaya, sí, pero dice también entre paréntesis, dice charis, coma, después dice strong y da un número, sí, 5485, lo que estábamos exacto. poniendo aquí. Ok. Ujú. Sí, ahí es Haris, Ah, ese no es Charis. Lo que pasa es que cuando se hizo la concordancia Strong o cuando se hicieron todo, recuerde que El número. los 50. primeros en escribir por así muchos libros o muchos comentarios o libros de ayuda para la Biblia fue en alemán. En alemán hay muchísimos libros cristianos escritos por muchos teólogos. Ya después fue en inglés. Y del inglés que se lo traduce después al español, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú sabes que en inglés la C con la H en muchos casos se pronuncia ja. O en el hebreo también, ja o en el griego, Haris, ¿no? Por eso que a veces eh, nos equivocamos porque lo pensamos en nuestro idioma, como yo siempre le he dicho, ¿no? Usted, por ejemplo, ha visto en las librerías cristianas, venden el símbolo de el pececito, ¿y qué dice dentro de el pececito? Hay una palabra, y muchos lo dicen ixoye, y no es ixoye, ¿no? Yo también lo decía cuando recién anduve en pasos del Señor. Yo también compré un pececito, ahí lo puse en el carro, decía Ixoye, y no es Ixoye hasta que ya uno aprende griego y es ictos, ¿no? Entonces, es una palabra griega, pero el alfabeto griego no es igual al español, aunque hay unas letras que parecen similares. Por ejemplo, hay una letra en griego que se escribe como una N nuestra y no es una N, se la pronuncia como I, ¿ok? No me acuerdo si es la Ixilon o no sé cuál otro, ¿ok? Ahorita no me acuerdo mucho del griego, no practico griego hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, Entonces, perdón, pastor, Haris es, así deberíamos de pronunciarlo, por eso es que está ahí a la par, por eso ajá, es que dice igual, ok, entonces Haris es la gracias, pronunciación así de es. lo que, ok, gracias, gracias. Ok, ahora sí, vamos a la práctica, estamos en el libro de Hechos.
Ya habíamos visto, creo que hasta el versículo 2 nos habíamos quedado desde el capítulo 1 para los hermanos que nos tuvieron. Les estoy ayudando a poder interpretar de acuerdo al modelo bíblico de hacer preguntas, de escarbar, de escudriñar, como dio la orden nuestro Señor. El modelo de Dios siempre fue hacer preguntas, ¿ok? Entonces, en el Bueno, tengo versículo, bueno, antes de que, bueno, pasemos con eso, se puede hacer con todos los versículos, ¿verdad, pastor? con todos los versículos, se debe hacer, no que se puede, se debe hacer, Es ¿ok? que ya no, dijera, ya no miro las enseñanzas de la misma manera, ahora estoy, ¿verdad? Ya están enseñando y ya estoy, a ver, ¿qué diferente pudo haber dicho aquí? Se ve de otra Exacto, manera. entonces ahí tú vas ¿por qué? Porque ese método bíblico te lleva a extraer realmente lo que el autor bíblico quería expresar, ¿no? Ya vimos el versículo 1, el versículo 2 de Hechos 1, pero para eso, pues vuelvo y repito, hermano amado, para eso es indispensable que usted conozca la Biblia en gran manera. ¿Sí? Por eso les decía yo la semana pasada, me estaba tentando a usar el libro de números, pero el libro de números, el antiguo pacto, no es muy leído por todos. Para entender el libro de números tienes que haber leído Éxodo y Levítico, ¿me entiendes? Entonces, mi iglesia ha sido enseñada, yo he predicado positivamente todo el libro de Génesis, versículo por versículo prácticamente, y el libro de Éxodo también versículo por versículo, como también otros libros del Nuevo Pacto. Yo alterno así, un libro del Antiguo, un libro del Nuevo. Si el libro del Antiguo Pacto como Éxodo era largo, 40 capítulos, entonces me dedico 2 libros del Nuevo Pacto, porque son pequeños, Efesios, Colosenses, Santiago es expuesto, ¿qué más? Mateo, todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, bueno, los hermanos son más conocedores del Nuevo Pacto, la historia de los Evangelios, y por eso vamos con el libro de Hechos, que es importante. Y para conocer eso, también es importante saber quién escribió el libro de Hechos. ¿Y quién era esa persona? ¿No? Ya estudiamos eso en la clase pasada. Lucas no fue, ni siquiera conoció a el Señor Jesucristo. Lucas, por lo que se ve en el libro de Hechos, era original de la ciudad de Troas, allá en lo que hoy en día es Turquía. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, parece que Lucas fue ganado por el apóstol Pablo y pues se entregó. De profesión era médico. ¿Ok? Entonces, y Lucas había escrito el Evangelio de Lucas. Y como yo les dije la semana pasada, para que un libro sea reconocido dentro del canon de la Biblia, tenía que haber sido escrito por uno de los apóstoles del Señor Jesucristo o tener el aval, la aprobación de uno de los apóstoles. Entonces, Lucas tuvo el aval del apóstol Pablo. Y gracias a Lucas tenemos bastante material del nuevo pacto. Si usted suma el Evangelio de Lucas, ¿cuántos capítulos son en Lucas? Son 24 más 28, de hecho, imagínense. ¿Cuántos hay? 52, ¿no, verdad? 52 capítulos. Es buen material, ¿ok? Y además, gracias a Lucas, tenemos el libro de Hechos que narra el comienzo de la formación de la iglesia. Y es importante porque ahí vemos cómo se fue estructurando la iglesia, cuáles fueron las personas que tuvieron a cargo la dirección de la iglesia. ¿Qué pasó después? Surgieron problemas, persecución, ¿cómo lo resolvieron? Etcétera, etcétera. Ahí vemos toda la formación y esa estructura que vemos en la iglesia del libro de Hechos, hermano, es la misma que viene en el antiguo pacto, porque es la misma estructura. Solamente cambiaron, por así decirlo, los nombres para no confundirse con los judíos, ¿no?
los antiguos sacerdotes en el antiguo pacto, en el nuevo pacto son los pastores o obispos o ancianos, como se le llama. ¿Ok? Es lo mismo, todos son funciones, ¿no? Y los antiguos levitas eran los servidores. Los levitas se encargaban de todo lo que era logístico, material y las finanzas del pueblo de Dios. Recuerden, ¿ok? Y a veces ayudaban en algo a los sacrificios cuando no se abastecían los sacerdotes. Y también los levitas eran parte del grupo de alabanza, como también los sacerdotes. Lo podemos ver eso en el libro de Crónicas, ¿ok? Entonces, los, los nuevos levitas en el nuevo pacto, ¿quiénes son? Los diáconos. Pero lamentablemente la palabra diácono, que se la ha transliterado en español diácono, se la ha malinterpretado grandemente y se la ha tomado como una forma de autoridad que sobrepasa al sacerdocio. Cuidado con eso. La palabra diácono en griego significa servidores. Cuando usted va a un restaurante, el mesero es un diácono, es un servidor. ¿Me entienden? Entonces, mejor es decir servidores. Entonces, los servidores en el nuevo pacto reemplazan a los levitas del antiguo pacto en la iglesia. Entonces, y ellos se encargan de todo lo que es la logística, el mobiliario, la limpieza, la recolección de ofrendas, ¿no? Diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Eso nos enseña el libro de hecho. Ahora, ya Lucas le escribe a un hombre griego llamado Teófilo, porque por lo que se ve en el Evangelio de Lucas tenía mucha autoridad. Oh, excelentísimo, le dice en el Evangelio de Lucas. Entonces, ahí vemos que tenía un hombre de gran autoridad. Y el nombre Teófilo ya le habíamos dicho en el video pasado, en la clase pasado. ¿Qué significa el nombre Teófilo? ¿Un voluntario? Hola. Amado de Dios. Amado de Dios. Teófila. Teófilo. Fileo, ya vimos esa palabra también justo en el estudio de palabras de la sesión 10. Entonces, ¿quién es el destinatario de Lucas y Hechos? En primera instancia, Teófilo. Y en segunda instancia, los amados de Dios. ¿Quiénes son los amados de Dios? El pueblo de Dios. Estamos. Y todos los que se adhieren al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces ya habíamos visto que Teófilo se preocupó, habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí estudiamos la persona del Espíritu Santo, no es una fuerza activa, etcétera, etcétera. Ok, versículo 3. Ok, la semana pasada fue el pastor Julio, que hoy no puede estar, y Noé escudriñó el 2. Ahora, el número 3, ¿un voluntario o lo hago dedocráticamente? ¿Quién quiere escudriñar el versículo 3? Oye, cójalo así al azar, vámonos. Ok, entonces vamos a empezar por mi hermana Dianita entonces, ya que la tengo arriba a mi izquierda. Perdón, hermana Hermana, Diana, no era mi intención de que. ¿Es hermana el Dianita. versículo 3 de qué capítulo, perdón? Del 1, mija, estamos en Hechos 1. Para los que se acaban de conectar, bienvenido mi hermano Salvador, bienvenido. Eso. Mi hermano Rafita también, bienvenido. Ok, mis hermanos de El Salvador. Ahorita todas estas 3 clases es pura práctica. Hechos 1:3. Hablando Lucas, Aquí ¿qué está. dice? A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. Escudríllame ese versículo. ¿Qué principio, qué verdad, qué doctrina, qué fundamento bíblico encontramos ahí? Después de haber padecido, se presentó vivo.
Es Lucas que está dando testimonio sobre Cristo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya eso vimos la semana pasada, lo que estoy refrescando para poder ayudarnos en la interpretación del versículo 3, ¿no? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y Jesús les dio, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A ver, ¿qué doctrina, qué verdad, qué principio encontramos solo en el versículo 3? Por lo menos veo 2 puntos ahí. Dice, a quienes también después de haber padecido, se Ujú. presentó vivo. Ok, muy bien. Primero, O sea que si estamos hablando de Jesús, ajá, ¿no? Es de correcto. que El personaje pues, principal al que se refiere es Jesús. Ajá, ujú, dice ya. que se presentó con muchas pruebas, ¿no? O sea, es como, bueno, lo relaciono como Juan que dio testimonio, cuando dio testimonio de Jesús, ¿no? Pero bueno, ya aquí ya Jesús ya dice que se presentó, él, ¿no? O sea, él, diría a vivo y a todo color. ¿Ya? Pero, ¿qué puedes encontrar en las primeras 2 frases? A quienes también, después de haber padecido, coma, hasta ahí. ¿Qué cosa diferente pudo haber sufrido Jesús? O sea, por lo que dice ahí, Jesús sufrió padecimiento. Ujú. ¿Qué cosa diferente pudo haber sufrido o no sufrido? Pues no sufrido. Ok, pero vemos, y tú conoces y conocemos la historia de Jesús, que él sufrió mucho, padeció. Entonces, ¿qué podemos aprender en el corazón de Jesús por lo que padeció? ¿Por qué padeció? Pues, ¿Porque fue un delincuente? porque no le creían lo que él estaba dando, en su enseñanza, lo que él hacía también, ¿Cómo fue la respuesta de los judíos hacia Jesús? lo rechazaron. ¿Lo rechazaron? Muy bien. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te rechaza? ¿Te sientes feliz? ¡Me rechazaron! ¿Qué? No, no, ¿verdad? No, sí, sí duele, No, ¿verdad? sí se Entonces sí, siente. Sí. ahí padeció, muy bien. ¿Qué más Ujú. hizo el pueblo judío con Jesús? Lo insultó. Lo insultaron, muy bien. ¿Qué más le hicieron? Ujú. Lo insultaron. Mm, le alzaron falsos testimonios. Correcto, sigue escarbando, muy bien. Acuérdate de la historia de Jesús, sigue. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? Le alzaron falsos testimonios. Pues no lo querían, lo Ya, aborrecían. lo aborrecía, muy bien. ¿Qué más? Y ¿No? eso lo llevaron a que lo crucificaran. Ándale, si ve, ajá. Hicieron una calumnia, levantaron falsos, lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Y ahí qué hicieron en el Sanedrín? ¿Lo honraron o qué? ¿Qué le hicieron? Le dieron de puñetazos, dicen los evangelios, ¿no? Después lo llevan donde Pilato, le dan cañazos, puñetazos, latigazos, y para colmo lo clavan en una cruz. ¿Qué principio, qué verdad encuentras ahí? Porque Lucas, Eh, porque pues Lucas pudo... ya eso fue, perdón, sí. Sí, sigue nomás tú. Que fue una profecía. De eso ya estaba Ya. escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y hoy en día Jesús sigue padeciendo? Sí, por cómo somos, cómo es la Ándale. Ok. O sea, eh, como por ejemplo, actualmente, sí. yo ayer terminé el número capítulo 14 que trataba de la rebelión de los que fueron a excursionar la tierra prometida y todo el pueblo lloró toda esa noche, fue la noche más triste
Dios le dijo que los iba a destruir y que iba a hacer una nueva nación fuerte a Moisés. Y Moisés dijo, no, Señor, perdónalo, esto que lo otro. Y dijo Dios, ok, perfecto, yo los perdono. Pero ten por cierto que todos los incrédulos, los rebeldes, los que me han tentado ya 10 veces y los que me han hecho irritar, van a morir en este desierto. Todos, excepto Josué y Caleb. Los 600 y pico mil que fueron contados iban a morir. Iban a vagar en este desierto 40 años. ¿Ok? ¿Y el pueblo qué hizo? Lloró toda la noche y al siguiente día, y Dios le da la orden, regrésense hacia el sur, rumbo al Mar Rojo, al desierto. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿qué hicieron los rebeldes? Dicen, no, hemos pecado, vamos a luchar contra la malecita. Moisés le dijo, no, no vayan, porque Dios no está con ustedes. Sin embargo, fueron. Y la Biblia dice que fueron derrotados y perseguidos hasta Jorma. Y fueron destruidos. Y la pregunta que yo le hice a los hermanos es, los amalecitas y los cananeos destruyeron a los hebreos, a los israelitas. ¿Quién quedó mal ahí? Pues Hola. los Fue que Dios, no Ah, obedecieron. Marcelino. fue Dios el que quedó mal. Dios quedó mal. ¿Por qué Dios quedó mal? Número uno, era el pueblo de Dios, eran sus hijos. Correcto. ¿Sabe Y, por qué? y- Voy un poco rápido y por eso tienen que Ujú, escarbar y saber Biblia. ujú, Dios quedó mal. Recuerda que era una guerra de dioses. Y si un pueblo pagano vencía a otro, significaba que el Dios de ellos era más fuerte que el otro. Entonces, si nuestro Dios es más fuerte que Jehová, mira, ahí está. ¿Sí ve? Ahí el Señor sufre, padece. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 6, ¿dónde está el de ayer? ¿Dónde está el mensaje de ayer? ¿Dónde lo dejé? Allá adentro. No, 2 Corintios 6:30, como dice, no, el nombre del Señor es vituperiado entre nosotros. Entonces el Señor le duele, sufre padecimiento todavía hoy día Cristo por causa del mal testimonio de la iglesia. Los malos testimonios que nosotros demos hace padecer el nombre de Cristo, hace que la gente, el nombre de Cristo sea desacreditado. ¿Ok? Ahí hay un punto, una verdad triste. Nos Ahora, daña. ¿y quiénes son los representantes de Cristo hoy? Nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia. Ahora, y si Jesús padeció, ¿cuál es el principio y la verdad que encontramos ahí? Ahí hablo yo de uno de los requisitos para ser un siervo líder. ¿Los cristianos verdaderos no padecen por causa del evangelio? Sí. Sí. Y ahí hay otro, y ¿sí? Ahí hay seréis otro principio. perseguidos por causa de mi nombre. Exacto. La Biblia dice, no, en el mundo, y el Señor lo advirtió, amados hermanos. Va a haber gente que los va a matar a ustedes y van a pensar que están haciendo correcto, que están haciendo la voluntad de Dios. Y como ustedes ven en el mundo de hace 2000 años, por así decirlo, bueno, no puedo así decirlo, iba a decir la palabra religión, pero no. Pero la realidad es que la única fe a la que persiguen es al cristianismo. Usted ve que algunos persiguen a los musulmanes, persiguen a los hindúes, a los taoístas o a los ateos. No, pero sí a los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, tenemos el amor, tenemos esa gracia, como acabamos de estudiar la palabra, la gracia de Dios, ¿ok? Tenemos la bondad y el enemigo no quiere eso. Y hay otro texto bíblico, pastor, que dice que así como aborrecieron a Jesús, a nosotros nos iban a aborrecer. Y hay muchos pasajes sobre esto. Vamos a padecer. Y si el siervo líder no está dispuesto a padecer por Cristo, como yo lo digo en mis conferencias de liderazgo, búsquese otra cosa. El siervo líder tiene que aprender a resistir
toda aflicción, tribulación, padecimiento, oposición. Eso se llama resiliencia. Tiene que tener resiliencia. A pesar de seguir adelante. Al mal tiempo, buena cara. Si ve, aquí ya vemos una verdad. Jesús padece hoy en día por el mal testimonio de su iglesia. Y número 2, el principio bíblico, el siervo de Dios, el siervo de Cristo que representa a Cristo, va a padecer haciendo la voluntad de Dios. Ok, mira, ya van 2 puntos. Número 3, ¿cuál es el otro punto que ves ahí, Dianita? Sácame la siguiente frase, habla de una Se doctrina. presentó. Ah, no es se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Ajá, apareciéndose durante durante 40 días. 40 días y hablándoles Ahí acerca. nomás, hasta ahí, hasta 40 días. Ujú. ¿Cuál es la doctrina que está implícita ahí? Que Jesucristo empezó a hablarles de lo del ahora sí el reino de Dios, ¿no? No, eso va después, todavía no te me adelantes. Ahí. Ah, que se presentó, ¿sabe? En verdad se mostró así real como es, diría, no era algo así de que habían escuchado de Jesús, o sea, no era un fantasma Jesús, o sea, era real, en Solo dime carne. una palabra, la doctrina de la Ay, de Cristo. Resurrección. Resurrección de Cristo. Está claro como el agua. Entonces, de ahí te puedes apoyar en 1 Corintios capítulo 15, si no me falla la memoria, cuando Pablo dice que él se presentó vivo ante muchos testigos, 500 y muchos viven hoy, ¿sí ves? Por eso la importancia de conocer la Biblia. Entonces, ¿ves? Ahí está. sí. ¿Ok? Entonces, ya vamos, ¿sí ves? 3 puntos sacando ahí. Una verdad, un principio y una doctrina. Ahora, la última frase, Dianita. Hablándoles, ¿qué hizo durante los 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho Jesús esos 40 días que estuvo resucitado, vivito y coleando? Descansar. Descansar. Irse de ¿Ah? vacaciones con los discípulos. Dice de vacaciones con los discípulos. Sí. ¿Ah? ¿Pero qué hizo? Dice. Hablarles acerca del reino de Dios. Ok, entonces, ¿qué principio, qué verdad encontramos ahí? Pues es su misión. O sea, y estaba cumpliendo la misión que le correspondía a Jesús. Correcto. Como desde chiquito cuando le dijo a María, ¿no? Que él vino, Lo estaba negó. trabajando para la obra del Señor. Entonces, hoy en día, nosotros que representamos a Cristo, que somos los siervos de Cristo, los esclavos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Hablar acerca de las buenas nuevas. Correcto, o sea, Porque no es lo que nos dejaron a nosotros también cuando habla de la gran comisión. correcto, que hoy en día es la gran omisión, porque es lo que menos hacemos. ¿Se das cuenta? Ahí encontramos 4 puntos solamente en el versículo 3. ¿Se dan cuenta, hermanos? La riqueza de poder escudriñar la Biblia. La verdad de que Jesús padeció, la verdad que el cristiano va a padecer cuando hace la voluntad de Dios. Como dice Pedro, ¿no? Que no padezcan como criminales es otra cosa, pero que padezcan por causa de Cristo. Somos benditos, bienaventurados, macarios, gozosos. Vemos la doctrina de la resurrección con pruebas indubitables, o sea, no hay duda de que resucitó. Y las pruebas las tenemos, ¿cómo se dice? Dentro de la Biblia y fuera de la Biblia. Porque hay testimonio de Flavio Josefo y hay testimonio de otro tal, creo que se llamó Plinio, algo así, que testificó de que existió Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Y hablándoles acerca del reino. Entonces vemos otro principio, otro fundamento. Jesús nunca paró de enseñar acerca del reino. Por lo tanto, nosotros no podemos parar de dejar de enseñar acerca del reino. ¿Me entienden? ¿Estamos?
¿Ok? Muy bien, Dianita. Un aplauso para la hermana Gracias. Dianita. Gracias. Hey, versículo 4. A ver, otro voluntario. Le voy a pedir a mi hermana Luisa. Hoy estoy dedicándosele a las hermanas, las damas primero. Así que ya sabe quién va después de Luisa, ¿no? Bien, hermano. Ok. Luisita, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Ajá, sí. Juntamente con el 5. Ok. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. Esos dos versículos tienen que ver el mismo contexto. ¿Ok? A ver. Cuando habla que está diciendo que están juntos, ahí está hablando de que Jesús está ahí, o sea, están reunidos, ¿verdad? Correcto. Eso me hace pensar a mí que están ellos reunidos. Correcto. Estaban Y juntos Jesús y sus discípulos. Muy bien. exacto, reunidos. Una cosa que pudo no haber hecho él es, pues, bueno, haber dicho, ellos ya saben, porque yo les enseñé durante 3 años, por decirle, ¿no? Pero Ujú. más sin embargo, él se reunió con ellos y él les estaba, o sea, como dice ahí, estando juntos, o sea, con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, ahí les está dando como una Ahora, orden. ya, pero antes de la orden hay una frase. Mírate que hay una coma ahí. Y estando Ujú. juntos. Estaba ahí Jesús, sus discípulos, ¿Mm? y pues yo me ¿Qué cosa imagino, diferente pudo haber hecho Jesús? era lo que le decía, o sea, que no, o sea, no reunirse con ellos y decir, bueno, ellos ya saben, O, porque les enseñé 3 años o todo el tiempo que estuvieron, ya saben. o simplemente decirle a uno, decirle solamente a solas a uno, después a otro. O Pero ¿qué vemos decirle solo ahí? a uno y decir, bueno, o sea, ahí está Pedro, él es el que siempre habla, le voy a decir a Pedro y ya que Pedro les diga a Ajá. todos, ¿verdad? Entonces, y estando juntos. Sí, Ahí hay un gran principio. de la unidad, pues, más que todo. Correcto, unidad. En Juan 17, si no me falla la memoria, el Señor oró por la unidad. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad. Muy Sí. bien, ahí está el principio de la unidad. ¿Qué otro principio vemos ahí? Estando juntos. Yo veo dos principios más, solo en esa frase. Y estando juntos. Que había Mírenme acá. armonía, que había Armonía. armonía, Bien, armonía. mírenme acá. Un solo cuerpo. Sí, Eso, somos un solo cuerpo con muchos miembros, pero todos estamos juntos, en armonía, conectados los unos a los otros. Y la otra verdad, principio que encontramos ahí, ¿cuál es? Si estamos juntos, ¿cómo debemos estar? Ya lo dijiste, en contentos, armonía. en armonía. Muy bien, Porque, pero por ejemplo, no como ahora, pastor, porque miran que una iglesia está prosperando y tiene más y todo, y viene la envidia y viene la desidia, y dicen, no, porque este pastor está así, y lejos de hermano, estar en armonía o lejos de estar diciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? y eso tiene que ver luego con lo que Pablo inculca a todas las iglesias, que todos Ujú. seamos de un mismo Sentir. Sentir sentir. y pensar, Entonces, sí. si ves, están todos juntos, no hay acepción de personas, ¿no? Estamos juntos, la Y si unidad, estamos juntos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Con lo que estamos predicando, más que, o sea, pues lo que Jesús estaba diciendo, porque como tú lo dices, tristemente, por ejemplo, yo conozco aquí en Manassas, lugar donde en un solo lugar, en un pequeño espacio, se reúnen 2, 3 iglesias en diferentes horarios. Y digo, ¿y por qué no se unen?
No, porque todos quieren ser cacique. No sé si me entienden esa expresión. Sí. Todos quieren ser jefes, todos quieren ser mandamás. ¿Eh? Lo mismo en España. Conozco una iglesia que ahí en el mismo edificio, en las mismas bancas, se reúnen dos iglesias, una española y una salvadoreña. Digo, ¿y qué es eso? ¿Por qué no se unen? Ujú. ¿Dónde está la unidad? Jesús nos llamó a la unidad. ¿Sí ve? Juntos, no separados. El cuerpo de Cristo no está separado. ¿Ok? ¿Qué más? Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahí. Bueno, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahí vemos que hay una orden, pues, o sea, él, Muy bien. muchas veces decimos nosotros como cristianos, no, pues a mí no me obliga Dios, a mí no, yo lo voy a hacer. No, pero hay partes donde Dios dice, Muy bien. Ahí vemos si él da una orden, Jesús, ¿qué es? ¿Quiénes dan las órdenes? El amo. El amo. Aquí vemos claramente, Jesús es la autoridad no, de la iglesia. No es el pastor, no es la congregación, no son los diáconos. No te escucho, Luisita. nos quedamos sin señal. Oh, Está digo, lloviendo, aquí hay viento. oh, ya, decía que Jesús es el amo, por eso da la autoridad, perdón, da la orden, es autoridad. Y en la iglesia, la autoridad es Cristo Jesús, como dice Pablo en Efesios capítulo 5. Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor. El pastor tiene que hacer lo que el amo manda a que hagamos. El pastor guía a la congregación a lo que el amo nos está diciendo que hagamos. ¿Estamos? Sí, porque como dice también, él va a entregar cuentas a Dios de lo que él Correcto. enseñó Y al eso, pueblo. y cómo yo, ¿dónde busco un pasaje? Bueno, hay mucho, todo. Pablo habla mucho de eso, pero también en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El que estaba predicando, Pastor. ¿no? Ajá. Ahí la palabra es mensajero, ángelo, es el mensajero, es el pastor. Yo solo soy un mensajero. Yo solo soy, como dice Lucas 17:10, un siervo inútil. Y por eso puede dice, arrepiéntete. En algunas de las iglesias el Señor les llama a arrepentirse. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra autoridad máxima en la iglesia es Jesucristo. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo voy a hacer eso. No que dice mi denominación, que dice fulanito, que dice el que es famoso por YouTube o por Facebook o por Instagram o por TikTok. No, es que dice la Como por Biblia. ejemplo, ahora también, pastor, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La iglesia dice, cuando ya viene el día supuestamente le dan la bienvenida al otoño, pero cuando van viendo, ellos dicen, vamos a celebrar, vamos a hacer esto. Pero entonces ahí ellos están diciendo que van a celebrar, por ejemplo, se visten así como de brujitas, de monstruos, los niños, y a repartir dulces. Entonces es ahí donde también se debe de aplicar lo que estamos diciendo. ¿Qué dice Jesús? Se debe. ¿Qué ¿Lo dice hago o Jesús? no? Correcto, Ajá, exacto. correcto. Yo ahorita, como recién me bañé y estoy en mi casa, ando sin nada. Pero yo uso unas pulseritas aquí, ustedes ven, y uso una que dice WWJD, que son siglas en inglés, que me imagino que Marcelino y Luisa saben lo que significa. ¿La verdad? Es What would Jesus do? En inglés significa ¿qué hizo Jesús? ¿Qué haría ¿Qué haría Jesús? Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué debo hacer? Lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Me entiende? No es lo que todo el mundo hace. Que nos Porque dijeron en la iglesia, los obligaron, no. así es como lo dijo ahorita Dianita, cuando hablamos de Jesús padeció, fue rechazado.
Si nosotros vamos a hacer lo que Jesús hizo, vamos a ser rechazados. Está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la apostasía. ¿Ok? Entonces ahí vemos la autoridad de Jesús y a él hay que obedecer. No se fueran de Jerusalén. Recuérdate. ¿De dónde eran los discípulos? de Hola. Jerusalén. O sea, no. Ellos estaban, Estaban en Jerusalén para la sí, estaban Pascua. en Jerusalén. Ujú. Sí, Ya. Pero Jesús pero dice, no se vayan de Jerusalén. ¿De dónde eran? ellos se tenían que ir a sus pueblos porque cuando Correcto. ¿De dónde eran? Jesús estaba predicando, pues se volvió a quedar. Pastor, ¿Aló, Sí, hermano? Ok. sí, sí. eh, Dito. yo pienso, ¿verdad? Que también como en ese momento había persecución, quizás ellos podían hasta irse lejos a otro lugar, Correcto, pero, también. Ujú. pero Jesús les dijo, permanezcan, les dio una orden, no se vayan, permanezcan. Así Ujú. es, así es. Sí. Ojo, y eso, dos aspectos muy importantes. Los discípulos no eran de Jerusalén. Ellos eran de la región de Galilea, al norte. Ujú. Sí. ¿Ok? Galilea, sí. Recuerda las tres provincias en tiempo de Jesús: Galilea al norte, en medio Samaria y abajo Judea. Y abajo en Judea estaba Jerusalén, pero todos los discípulos eran de Galilea. Galilea. Entonces, imagínate para ellos, Sí, pasó los y días de la Pascua, tenían que esperar. Ahora, y todos sabemos que después vino estaban en Pentecostés. ¿Cuántos días después de la Pascua era Pentecostés? O perdón, después de las primicias. 50. Correcto, Rafita, 50. ¿Sí ve? Ahora, piensa, hermano, métete en las sandalias de los apóstoles. Vamos a pasar aquí 50 días. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Dónde Ya, dormiremos? ya no está Judas con el pisto. Bueno, me imagino que alguien se quedó con el pisto, ¿no? ¿No? Pues, ¿sí ve? Dios, el Señor les proveyó. Otro importante, como dijo Berito, a Jesús lo persiguieron y lo crucificaron. Y si nosotros nos quedamos aquí, nos pueden agarrar también. ¿Ah? No, y Jesús sabía también, pastor, de que ellos estaban siendo perseguidos. Así, Correcto. y Y de entonces, hecho, y él sabía que iban a agarrar camino, pero él les dijo, ajá, o sea, y ahí también se puede aplicar también de que Dios les estaba diciendo, les estaba dando una orden y ellos tenían que aprender a confiar en Jesús de que correcto. Ese es el fundamento, el principio que tenemos que entender ahí. Dios da la orden y ellos tienen que aprender a acatar órdenes sin preguntar, como Abraham. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te guiaré. Señor, ¿a dónde me llevas? Yo no sé dónde voy, pero él dice que fue y camino a Canaán. Así mismo los apóstoles. Señor, tú das la orden, perfecto. No como Jonás. Hey, Jonás, para Nínive. No, Jonás fue para allá, hacia el oeste. Nínive era al noreste. ¿Sí ve? Entonces ahí vemos el principio, cuando hablamos de una orden. Ahora, y ahí viene lo importante, claro, hay que obedecerla, y ahí viene lo otro, ¿no? Que dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, Luisita, finalmente, ¿qué vemos ahí? como dice la palabra, una promesa que algo mucho, mucho más grande iba a venir detrás de ellos. O sea, más que todo por la obediencia, ¿verdad? Porque él sabía, y a veces nos pasa a nosotros como seres humanos, estamos en una situación muy grande que estamos pasando y a veces sentimos que ya no, que queremos agarrar camino y salir corriendo, pero pues Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Que tenemos que aprender a confiar en Él, que hay algo mejor y que Él, si nosotros somos sus hijos y tenemos que aprender a confiar en Él, de que Él
que si nos va a llegar a pasar algo es porque Dios así lo quiso y era lo mejor para nosotros, ¿verdad? Muy Entonces, bien. tenemos que aprender a confiar en que lo que Él nos va a dar, ¿verdad? Es muchísimo mejor de lo que nos pueda pasar a nosotros. Muy bien. Acuérdate también las últimas palabras, y lo dijimos hace un momento, las últimas palabras de Mateo, la gran comisión. Sí. Entonces, aquí vemos ese gran principio. ¿Cómo iban a hacer cómo iban a cumplir la gran comisión? ¿Por sus fuerzas? No. No. Aquí vemos ese gran principio. Cuando Dios nos designa una misión, nos da los recursos para cumplirla. ¿Y cuál es el recurso más grande que tenemos para cumplir nuestra misión? El Espíritu Santo. Correctísimo, Rafita. ¿Te das cuenta? Aquí está. Siempre el Señor da los recursos. Y aquí, primeramente, el recurso espiritual, como tú dices, Luisita, si estamos pasando una situación difícil, ¿qué dice 2 Timoteo 1:7? Que no va a haber ninguna tentación que no podamos. No, eso no es. Ok. No, 2 Ok, Timoteo 1:7, no lo busques de memoria, pues hay que saber Biblia, hay que saber Biblia, hay que saber Biblia, hay que saber Biblia. Porque Dios no No nos nos ha ha dado un dado espíritu Ah, de sí. de temor. cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. ¿Te das cuenta? Ahí está. Dios, y lo que el Señor promete cumple. Amén. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos al versículo 6. Avancemos. Déjame ver. 6 y 7. Hermano, perdón, Sí, solo quería Rafita. aportar sobre los versículos que ¿Ah? ha estudiado nuestra hermana. Primero, pues encontramos también la doctrina de la Trinidad. Sí, eso ya lo habíamos visto. Sí. Ajá, ajá. Aquí O también en los versículos, perdón, en los 4 y 5, correcto, Rafita, sí, ¿sí ves? Correcto. habla de Aquí, Dios Padre, lo que él dijo, y habla del Espíritu Santo. correctísimo, ¿sí También ven? habla Eso. del haber sido sellados. Dice que seremos bautizados con el Espíritu Santo, la introducción, el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. ¿Sí ve? Ahí Y, hay, ¿sí ve? Correcto. Más y ahondamos en el, y ahí está. Ajá. perdón, y en el versículo 4 también capté una cosa que dice, y estando juntos, habla de testimonio. Recordemos Sí, que Pedro dijo es lo que hemos visto y hemos oído. Y también Pablo menciona de que hay muchos testigos todavía, o sea que tenían que estar juntos porque ellos dan fe de lo que ha sucedido. No es un correcto. testigo aislado, no que es un grupo de personas que puede dar fe del acontecimiento. Correcto. Y recuerden, de acuerdo a la ley judía, para que algo sea verídico, tiene que haber mínimo 2 testigos. Por eso Pablo dice, hay 500 que aún viven todavía. Ujú. ¿Ok? Y Juan, el que dijo, lo que hemos visto, lo que hemos Ah, es visto cierto, con sí. nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestra mano. Mire cómo Juan hace una redundancia. Y gracias, Rafita. Si ves, cuando uno escarba más y más, mira, se me pasó por alto a mí, claro, ahí está la doctrina de la Trinidad. Ahí está Dios Padre, el Hijo dando la orden y el Espíritu Santo que va a venir en ellos. Ahí están los tres. Amén. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Pero quiero ir avanzando rapidito un poco más. Pero si ves, esa es la riqueza. ¿Se dan cuenta? Mire, en 2 versículos, ¿cuánto encontramos? ¿Ah? Ahora, Berito, escudriñame el 6 y el 7. Dios, ok. Dice, porque Juan ciertamente bautizó No. El 6, Berito. 6, Sí, 5. y ahí podemos ahondar un poco más, como dice Rafita. El bautizo, serán bautizados. En un momento, señor, pero ya fueron bautizados por Juan el Bautista. Sí, Juan bautizó con agua, pero recuerda, y ahí podemos también traer confusión con los hermanos que dicen que, oh, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. No, esto fue único porque el inicio de la iglesia es después de Hechos 2. ¿Me entienden?
Como dice, como lo dijo Pablo después más adelante en Hechos capítulo 19, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento, Ujú. ¿ok? Fue para dirigirlos a Cristo. Pero Sí. ya después de Pentecostés, era inmediato eso. El momento que la persona cree, en ese momento es sellado, bautizado, tiene las arras del Espíritu Santo. ¿Ok? No hay que esperar un tiempo extra o una experiencia sensorial o extravagante o sobrenatural, por así decirlo. ¿Estamos? ¿Ok? Ok. Berito, 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El 7. Dice, y les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien, ahora sí, escarba y escudriña, Berito. Yo no te voy a ayudar, tú ya eres mi discípulo. No sea malo. Bueno, ¿qué otra cosa les pudo haber dicho? Ahora, Mm, wait. Primero el versículo 6, Berito. sí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, pero aquí me pregunto yo, no solamente habla como de sus discípulos, habla como de más Ujú. personas. Fueron Entonces, casi los 120. Y eso es lo los Ujú. que se habían y eso es lo que reunido. muchas veces las películas no nos llevan a lo que la Biblia dice. No eran solo los 11 discípulos, los 11 apóstoles, estaban todos sus discípulos, que como vemos más adelante en el versículo 15, como 120 en número, ¿sí ves? Por Mm, eso ya, porque uno conoce la Biblia, sabe, ¿ok? Ahora, ujú. primera pregunta, Berito, ¿cuál es? ¿Qué otra cosa les había? No. Primera pregunta, ¿a quién tienes que identificar primero? Oh, aquí, ¿quiénes son los personajes principales? Correcto, muy bien. En el versículo 6, ¿quiénes son los personajes activos? Los personajes activos son esas 120 personas, Ok, exacto, los ujú, discípulos de Jesús. Muy bien. los Ahora, discípulos. ¿qué hicieron los discípulos de Jesús? Y pues aquí, tenían dudas, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Tenían dudas. Le pregunto. No te me Ajá. vayas al 7, solo el 6. Escudriñame solo el 6. Ujú. Entonces, estos que se habían reunido, dice que le hicieron una pregunta a Dios, ¿verdad? Ajá, le hicieron una pregunta al Señor. A Jesús, ajá. Y su pregunta en ese momento, a pesar, bueno, aquí se me viene la idea, ¿verdad? De que em, quizás por el temor que había, por ese ambiente tan pesado, me imagino, por esta situación que pasó con Jesús, ellos como que estaban esperando, ¿verdad? Em, con esta pregunta que le hacen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos estaban esperando que Jesús, ¿verdad? Hiciera algo en ese momento, ¿verdad? Em, como dice aquí, restaurar el reino, porque ellos ya esperaban, claro, a ese Mesías prometido. Entonces ellos pensaban que ese era el tiempo en que ya tenía que hacer algo él. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, ¿qué cosa diferente pudieron haber hecho los discípulos? Y quizás preguntarle, Señor, bueno, nos vamos a quedar aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya. Ahora, Ujú. ¿qué podemos aprender en el corazón de los discípulos a hacerle a esa pregunta al Señor? Eh, Podemos aprender que ellos querían como que justicia divina, o ya que viniera a reinar Jesús, ¿verdad? Que viniera. Ok, exactamente. Oh, pues dice, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Ujú,
¿Entiende la pregunta? Sí, en ese momento ¿Qué que significa la pregunta? A ver, los hermanos ayuden también ahí. Es restaurarás que hablaban, los discípulos tenían en mente un reino diferente. Ellos no dimensionaban entre el reino de los cielos, ellos se referían al reino, pero de ahí, o sea, del como momento terrenal, político. Ajá. Correcto. terrenal. El reino terrenal. Métete en la historia. En ese momento que Jesús está reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos, allá al frente, al este de la ciudad antigua de Jerusalén, y todavía está ahí, ¿no? ¿Quiénes dominaban a Israel? Los romanos. Los Los romanos. romanos, correcto. Entonces, Había, por eso dice, había injusticias, restaurarás el reino a Israel ahora. había injusticias, había Claro, opresión. estaban oprimidos, había Ajá. opresión. Entonces, recuerda, ¿por qué Jesús fue rechazado por los judíos? ¿Qué esperaban los judíos? Sí, es ¿Qué como siguen un esperando los libertador. judíos hasta el día de hoy? Ellos Una siguen Eso, revuelta, esperando un rey. un eso, libertador un libertador terrenal. terrenal. Esperaban a un Moisés. Y siguen Ujú, esperando a un Moisés, un libertador, un caudillo que los libre, de ahora de los romanos, ahora de los árabes. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, ¿qué podemos ver? Literalmente. ¿Mande? Estaban esperando un libertador Así es. literalmente, no Estaban espiritual. esperando a un... ¿Cuál fue el libertador de México, mexicanos? Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Yo, no era, bueno, ahí sí. Yo vi, ¿Cuál fue Tuvo que, cuál fue el libertador de los salvadoreños? A ver, salvadoreños. ¿Cuál fue el libertador cuando ya tuvieron independencia? José Simeón Cañas. José Simeón Cañas, esperaban un José Simeón Cañas. Los ecuatorianos, ¿no? Esperamos a Simón un Bolívar. Simón Bolívar, ¿no? Un Bolívar. Exactamente. A los guatemaltecos. ¿Quién nos liberó? Muy buena pregunta, hermano, no me acuerdo. Ok, eso esperaba. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué verdad encontramos ahí? Berito. en ese tiempo, pues vemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos, o sea, ellos pensaban humanamente, no espiritualmente, Lo dijiste hace un momento, todavía pensaban terrenalmente. terrenalmente. Ujú, ¿Ok? Ahora, y no lo juzgamos porque como tú lo dijiste correctamente, aún no tenían el Espíritu Santo. ujú. ¿Ok? Jesús tampoco lo juzgó. Ahora, mira la respuesta de Jesús, versículo 7, escudriñala rápido. Pastor, Sí. es como cuando nosotros venimos a Cristo, parecido, que nosotros no entendemos el propósito. Después de Cristo, sí. Sí, sí, pero cuando somos bebés espirituales, nosotros no conocemos el propósito por el cual hemos sido salvos. Es Ujú. cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, Correcto, y el correcto. Espíritu Santo nos va mostrando, ¿verdad? Que nuestra Nos lucha conduce como el Señor es lo prometió. Él nos llevará a toda verdad, como el exacto. Señor lo dijo. Y entonces ellos también eran en ese momento bebés espirituales. Aún no eran ni bebés, pero todavía estaban, aunque vieron todos los milagros de Jesús y todo eso. Ahora, métete en la mente de los discípulos. No creas que tampoco ellos eran muy diferentes a los judíos. Ellos esperaban un libertador. Ujú, Ahora, imagínate en los versículos que acabamos de leer. Oh, Jesús ya resucitó. ¡Wow! Venció la muerte. Ahora sí. Entonces, ahora sí va a destruir a los romanos. ujú, Pues su pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ujú. Ahora, versículo 7, rapidito. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, aquí les está diciendo, ¿verdad? Que
nosotros ellos no podían saber en qué momento Dios haría eso. Ujú. Que eso le corresponde al Padre nada más. Ahora, ¿qué podemos aprender de la respuesta de Jesús? Número uno, el personaje principal en el 7 es Jesús. ¿Qué cosa diferente pudo haberle dicho Jesús? Se los voy Primero a veamos decir. eso. Sí. Tú lo Eh, acabas de decir. Oh, ustedes son unos carnales. Solo andan No. pensando en las cosas terrenales. Si este mundo es pasajero. ¿Pudo haber dicho Jesús eso? ujú. Sí. Pero no hizo así. Entonces, ¿qué principio encontramos ahí, Berito? ¿Cómo les habló Jesús? Y eso lo vemos en todos los evangelios. ¿Cómo le hablaba Jesús a sus discípulos? ¿Cómo le hablaba Jesús a los fariseos, a los judíos? Con autoridad. Era muy ¿Ya? tajante con ellos, o sea, era muy Y directo. Él hablaba no con se autoridad. no daba por las Con ramas. autoridad, pero también cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les hablaba con autoridad, a veces los exhortaba, pero Pero si más usted que ve, todo para enseñarlos. Siempre él correcto, les hablaba para enseñarles. correcto. En En cambio, a los rodeos. otros les daba de una Así vez, es. A matar. Sí. porque se supone que ya sabían por lo que Es- leían. Jesús, ahora, exacto, porque ellos no sabían, pero con los que supuestamente sabían la ley, sabían las escrituras, los que se creían que eran los eruditos de la palabra de Dios, Jesús no les hablaba de la misma forma a los discípulos. Les hablaba más firme y directo. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó? Sepulcros blanqueados. Herodes, esa zorra. Jesús aquí les está hablando claramente, ¿verdad? Ujú, No hay parábolas, no hay. De hecho, correcto. aquí no pregunta, no les No, hace ninguna pregunta, sino les afirma. Ujú. correcto. Correcto. Y eso también lo vemos en los evangelios. Y A esto sus también a mí, discípulos, Y Luisa, sí, esto también a mí se me viene a la mente también, pastor, de que a veces nosotros preguntamos muchas cosas, queremos saber muchas cosas, a veces decimos, ¿qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué quiso decir? Como decía usted en otras clases, tratamos de se les fue la señal a los hermanos. pastor, también aquí podemos ver, ¿verdad? Que les dice que solo el Padre participar. O sea, hay muchas en su cosas que podemos, Mm. ¿aló? Sigue, Luisa, que se quedó congelada. Dale. Dale, Luisita, dale. Esto me dice a mí pues que muchas veces lo único que tenemos que hacer es obedecer, Sí, confiar correcto, de que correcto. Dios va a hacer lo bueno para nosotros, ¿verdad? Porque a veces queremos, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Pero por qué aquí? ¿Pero por qué allá? Dame una señal, enséñame, dime si soy yo, ¿verdad? Y aquí a veces no, pues Dios dice, no siempre, o sea, no te toca saber, solo es obedecer. Y no solamente es obedecer, sino que también aquí vemos algo que nosotros, como siervos líderes, tenemos que actuar igual que Jesús. Jesús no los regañó, como dijo ahorita Berito, les estaba enseñando. Y ahí es donde, acuérdense la última frase de Jesús, enseñándoles, enseñándoles. Entonces, como dijo Berito, es verdad, a veces tenemos muchas preguntas, pero a los pastores les gusta que los discípulos le hagan preguntas. ¿Se ve eso muy comúnmente hoy? No, Casi no se ve porque el pastor cuando predican, si es con un sermón, pues no hay oportunidad de hacer preguntas. correcto, porque lamentablemente hemos llegado a ese estilo tradicional, antibíblico, ¿no? De que él solo hable lo que dice, punto. Pero miren lo que dice, justamente estamos en el libro de Isaías, nosotros en la lectura diaria. Miren lo que dice Isaías capítulo 30.
Ven conmigo, por favor. Mm. Versículos 20 y 21. 30, 20, 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, anda por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Entendieron? ¿Qué dice Dios? Tus maestros no serán quienes, no dice tus predicadores. Y aquí hago énfasis en lo que siempre la Biblia enseña, enseñar, 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 enseñar. Porque los maestros son los que van a guiar en el camino a los discípulos. Ve por este camino, no te tuerzas a la izquierda. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús actúa como ese verdadero maestro. Por eso, Pastor, ujú, déjame terminar. Por eso en Efesios 4:11 en adelante dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, ¿no? Y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros, ese es un solo. Y nosotros los pastores, por así decirlo, somos más completos. Porque nosotros evangelizamos, nosotros predicamos, nosotros debemos enseñar. Todo eso debemos hacer. Damos consejería, exhortamos eh, la acción de profeta o la función de profeta, perdón. Vamos a viaje misionero, la función de apóstol. Vamos a buscar a los perdidos. Pero más que nada enseñamos. ¿Perito? Pastor, por ejemplo, aquí quizás vemos también una doctrina que el Padre puso en su sola potestad. Correcto. Podría ser la doctrina de la Soberanía de Soberanía. Dios. soberanía de Dios. Ujú. Ahora, pero ahí también quiero hacer hincapié y tal vez ustedes no lo entiendan porque en el español, ¿qué significa sazones? ¿Qué hablamos? Sazones para mí de la comida. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿Sí ve? Sazones, esta comida tiene buen sazón, ¿no? No, pero hermano, mire, déjeme decirle algo. Y les dijo, no os toca a ustedes saber los cronos o los cronos, pero en español decimos cronos, pero es cronos, cronos. Perdón, hermano, ese que no es Kairos. No, el sazón es Cairo o Keros. Dicen Cairo, pero la correcta pronunciación es Keros. ¿Ok? Ah, Como no sí. es, como Cronos, no es Cronos, sino Cronos, como una Ajá, sí. J. Sí, Cronos. tiempo es, ajá. Sazones Ah, es Kairos, sí. tiempos, Cronos y sazones Kairos, o Kairos, sí. Kairos, como dicen algunos, pero es Keros, pero ahorita no vamos a corregir el griego. Lo importante es entender qué significa Cronos y qué significa Kairos. Cronos es el tiempo nuestro, pero Kairos o Keros, ¿ok? Es el tiempo de Dios. De Dios. Es decir, hey muchachos, no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y ahí Oiga, vemos, pastor, correcto lo que te Brito, y, la doctrina de la soberanía de Dios. Dímelo. y por ejemplo, hasta el rey David sabía, ¿verdad? Que dice que para nosotros un día es como 1000 años para Dios. O sea, es como dar un dato, pero realmente. Oh, yo pensé que me ibas a decir otra cosa sobre David, que sí, él respetaba el cronos de Dios. A ver, rápido, alguien que me diga, deme un ejemplo en eso de que David respetó no el cronos, sino el kairos de Dios. Que no quitó a Saúl de su trono. Correcto. Él esperaba el tiempo de Dios. Él pudo haberlo matado. ¡Ey, rey! Aquí te lo entregó el Señor en bandeja de plata, mátalo. Sus discípulos le dijeron eso. Dicen, no, yo no mataré al ungido de Jehová. Pastor, ¿y cuánto tiempo esperó desde que Desde que fue Saúl ungido, David, no, desde que ya Saúl lo empezó a atacar y atacar? ¿Como cuántos años estaría huyendo este David?
Aproximadamente fueron como 14 años. Él fue ungido como a la edad de Ujú. 16 años, como era un adolescente. Recuerda que él no estaba en el ejército con sus hermanos No, porque él era no, menor de edad. Estaba cuidando. Estaba cuidando ovejas. las ovejas cuando él fue Ujú. ungido. Y a los 30 años, él ya fue ungido como rey. Mm, Esperó. Sí, ese es como lo mismo Abraham, ¿no? 25 años después de la promesa, Abraham fue padre. No es en tu, no es en tu cronos, sino que es en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Versículo 8. Vamos a escudriñar el versículo 8. A ver, le voy a pedir a mi querido Luchito. Sí, mi hermano. Versículo 8. Escudriñame ese versículo 8. Jesús sigue hablando. Lee el versículo muy conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Pregunta número 1, Luchito. ¿Quién es el personaje activo en ese versículo? El Espíritu Santo. Eh, ¿Qué dicen los demás? No, Jesús. Jesús. Ya, Jesús, Jesús. No es no, Jesús el que está hablando. Jesús menciona que van a recibir el Espíritu Santo, pero es Jesús el que está hablando. Muy bien. ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿qué cosa diferente pudo haber dicho Jesús? Luchito. Recibís poder cuando... A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cosa diferente pudo haber dicho Jesús? Es poder cuando haya recibido. Os, a ver, cosas diferentes. Di todo lo opuesto. Me pudo haber dicho Ya. que O sea, lo opuesto sería, aun cuando recibir, o sea, digamos que no podría tal vez recibir todo lo contrario sería el de no poder tal vez hacer las cosas como humanos, digamos, ¿no? Sino más bien el correcto. hecho de, ajá, Vea, ustedes tienen que fortalecerse, ser fuertes y que sean ujú, mis testigos, etcétera, Comer etcétera. ajá, bien, dormir bien. se ¿Ah? quedaría Comer solo. bien, dormir bien para estar fuertes. Así es. Y Ah, tienen que ejercitarse con la espada, ¿no? Para que sean fuertes y esto que lo otro, ajá, entonces tal vez una para que dependencia, tengan digamos, poder. Ujú, una dependencia en sí mismo, ¿no? Tal vez lo opuesto de todo lo que primeramente Jesús estaba diciendo. Ustedes ujú. no van a estar como solos, sino más bien dando una promesa y una autoridad, diciendo cuando venga el cumplimiento de parte de Dios, ustedes no van a estar solos, sino estará con la guía del Espíritu Santo, que la promesa que él mismo estaba dando. Ok, muy bien. O Antes de... sea, ahora, pero esa frase, pero recibiréis poder. Entonces, ¿ellos tenían poder o no tenían poder hasta ese momento los discípulos? eh, Tenía hasta, porque hasta ese todavía no momento, habían el tal Espíritu vez Santo. solamente la dependencia, solamente esperar, pero el, aún, ¿cómo es? Ellos en el nombre de Jesús, tal vez, pero solamente tal vez de alguna manera esperando o sea, si lo hacían una promesa y confiando en Dios, claro, pero no en ellos, sino más bien en el hecho de la dependencia, pero más bien Correcto, sería, lo dijiste hace un ajá, momento, correcto. Aquí hay aquí hay una verdad, un fundamento terrible. La obra de Dios no se hace en el poder humano. Ujú.
Lo que Sí, tú dijiste hace un momento, no en sus fuerzas humanas, sí, ¿eh? Porque acuérdate días antes, ¿qué hizo Pedro? Suácatela. Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Malco. ¿Ok? sí. Entonces Jesús le dice, Ajá. pero recibiréis poder. Y ellos pueden decir, veis, Señor, nosotros somos fuertes, estamos jóvenes, estamos cipotes, estamos fuertes, Chamacones. musculosos, ¿no? ¿Me entiendes? No, no, ¿ok? Mm, Principio número 1, no es ya, en el poder humano, sino sino en en el el poder poder de Dios, de 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 Dios. Dios a través del Espíritu Santo, correcto. Ahora bien, dice, ese poder ¿quién le iba a dar ese poder? El Espíritu Santo. Correcto. Espíritu Entonces, ahí Santo. vemos claramente, hermanos queridos, la segunda verdad. Toda la obra que nosotros hagamos no somos nosotros, Es es Dios. es Dios a través del De- Espíritu Santo. Por eso muchos eruditos están de acuerdo en que el libro de Hechos debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Eso es lo correcto. Porque sin el Espíritu Santo, no, ¿qué pasa sin el Espíritu Santo? sería nada más que una fuerza humana, Humana. algo de, sí, y algo de lo que tal vez en cierto sentido eh, aún nosotros no seríamos, aun cuando tendríamos, así como las personas impías, ¿no? Correcto, Que no somos nada. ajá, Sin el en algún Espíritu momento, Santo no somos nada. sí, en algún momento un profesor en la universidad donde yo estudiaba, Ujú. él me decía, si en estos 6 meses, si ustedes me hacen conocer a ese Dios que ustedes profesan, de seguro que yo haré pasar el semestre. Y eso yo tengo presente hasta el día de hoy. Wow. Y, me- y yo, y él decía, yo he estado 17 años en la Iglesia Alianza, he orado, eh, he ido a ayunos, he estado 7 años, pero todavía no he conocido a ese Dios. Y ahora, y antes de eso también practicaba esto de la religión islámica y ahora era un libre pensador. Entonces me decía, en cierto sentido, como algo como tratando de hacer esa cuestión y al punto que me decía, pero si la Biblia ha sido escrito por seres humanos, ¿no? Entonces, sin el Espíritu Santo, por eso yo le decía al profesor, yo le decía, mire, yo puedo compartir la verdad de lo que de las escrituras, pero sabe que aquel que cambia nuestras vidas, aquel que convence de todo eso, es Dios. Entonces yo lo único que puedo es presentar, pero en realidad será el tiempo de Dios, pero si la persona está cerrada, si no tiene, está todavía con esa duda, pero también está abriendo en sí al conocimiento humano, filosófico y Ujú. no en Dios. Entonces yo dije, no está en mis fuerzas, sino lo único que yo puedo esperar es el tiempo de Dios, pero Él sí puede cambiar, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está la disposición de mi vida, de mí en sí con Dios, ¿no? Entonces, en cierto sentido, eh, en vano es si no dependemos, si Correcto. no esperamos en la obra de Dios. Correcto. Es en vano hacer cualquier cosa en nuestra fuerza, sino, como dijo el Señor, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Siguiente frase. Y me seréis testigos en Jerusalén, Testigos. en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué Ujú, sí. principio, qué verdad, qué doctrina encontramos ahí? A ver, Luchito. Un principio sería que el Espíritu Santo mismo va a hacer ver la verdad, pero también va a guiar hacia dónde o hacia el plan del Señor y ¿Correcto? y que de alguna manera, cuando habla de ser testigos,
es que yo voy a testificar con mi testimonio y aún voy a llevar a los lugares donde debo ir, y Él me va a ir confirmando bajo sus propósitos hacia lo que es el plan divino. Ya, correcto, muy bien. Ujú. Ahora, mira bien, y me seréis testigos. Esa Ujú. frase "y" es una conjunción y lo que está dando ahí es el propósito. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo, hermanos? Para testificar, para hablar. Correcto. Hermano, hoy en día hay mucho mal concepto, una tergiversación terrible sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo es decir, llevar Adonai bismereja, yair Adonai panabeleja, bijunecta. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Por qué no? Amén. A ver, ¿qué Ah, dije, no, Rafita? no, que eso lo he repetido varias veces, hermano. Es la bendición Es la bendición sacerdotal de Números sacerdotal, sí. capítulo 6 en hebreo. Yo no hablo en lenguas, sé algo sé ciertas frases en hebreo, es todo. ¿Ok? Pero hoy en Ujú. día se ha malinterpretado eso. Hermano, ojo, cuando alguien te hable, aquí está el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y ustedes van a hablar en lengua, van a tirar gente al piso. Eso no dice. Aquí da No. el No. propósito del Espíritu Santo, como tú lo dijiste, Luchito. Nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos testigos. Testigos. ¿Y sabe cuál es Ajá. la palabra testigos ahí en el griego? No. ¿No? Eh, Mártires. Martus. Mártires. Ujú. Sí, Martus. mártires. La palabra mártires es totalmente griega y la hemos transliterado como mártires. Y o sea, tú y yo tenemos que ser mártires. ¿Qué significa mártires? ¿Morir por Cristo? No, dedicar nuestra vida a Cristo. Lo vimos en el versículo 3 que Jesús hasta el último instante les habló acerca del reino. Entonces, así mismo nosotros tenemos que hasta la muerte testificar de Cristo. Ajá, justo iba a compartir algo y que algo que me sorprendió, justo ¿Ah? hablando de esto, de lo que usted menciona, pastor, ¿Mm? como Jesús, él dio su vida hasta el último, no Correcto. importando, no había ese temor ni miedo, ¿no? Justo acá en Ecuador, los lugares que trabajamos es allá en el oriente, en la selva. Justo ayer me sorprendió de un hermano. Hace unos 3, 4 meses, bueno, nosotros habíamos ingresado a esta comunidad que se llama WOW, em, hace más o menos 17 años atrás, pero lamentablemente, o sea, es como que cuando nosotros íbamos, la gente dejaban de tomar, se cambiaban, ellos venían a la iglesia, así, ¿no? ¿Mm? Creíamos que todo estaba yendo bien, pero hace 2 años una familia se emborracha y empieza a llegar a tener, digamos, envidia y un día en este caso, digamos, al mismo cuñado les va a quemar la casa. Wow. Entonces, en esa pelea, el otro se reacciona, defiende y le dispara y muere digamos, esta persona. Y desde ese entonces, ahora, ahí hay dos grupos de personas. Hay la comunidad WOW y también la comunidad quichua. Entonces, los WOW con los quichuas no se llevan. No se llevan para nada. Tienen odio los WOW, pero la cosa es que esta hermana se casa con un quichua. Entonces, el mismo cuñado, digamos que empieza a llegar a tener envidia y todo eso, y hay esta situación de que se muere, ¿no? Disparan, entre ellos pelean. Por eso llegaron a tener odio y les manda sacando. Y de alguna manera esta comunidad wow le dicen, ¿saben qué? De aquí en adelante las personas quichuas no están venidos. Y
tenía que salir de esa comunidad, aún la hermana del fallecido con su esposo, y ahora están viviendo en Tena. Y ya dijeron también que ya no están bienvenidos el evangelio, no están bienvenidos ninguna familia cristiana. Estaba tenso la situación, pero ayer justo tuvimos la oportunidad no entramos a la comunidad, sino les llamamos a la comunidad porque de alguna manera hay una confianza con una familia y hemos estado compartiendo, discipulando, pero aún así hay esa lucha, ¿no? Entonces, ayer un hermano que él es de Morona, Santiago, a él le pregunté y le dije, bueno, les dije, ¿sabe qué, hermano? Digo, yo escucho que en esta comunidad de Wow ya ellos ya no quieren recibir a nosotros, pero lo que sí pido de favor, siendo que usted habla el mismo lenguaje también, su esposa es de acá, quiero pedir un favor, les decía mi hermano, que oremos y que volvamos a levantar líderes en esa comunidad, porque dicen que ya no están reuniendo. Entonces Wow. el hermano me dice, ¿sabe qué, hermano? Dice, yo le quiero compartir algo. Digo, ¿qué pasó? Dice, hace unos meses atrás, dice, los hermanos de la comunidad Wow mismo me llamaron a que venga a predicar, a compartir. Y ellos me dijeron que venga allá. Entonces, pero ya había una amenaza de muerte ya. Si es que entra alguien allá, ya es muerte. Entonces el hermano se llama José. El hermano dice, yo me fui, dice. Yo me fui, dije, con mi esposa, oramos y dijimos, si a mis hijos les compartí, les dije, si ya no regresamos, es que tenemos la seguridad, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios, es que aún en medio de esto Dios va a ser glorificado. Y ellos se han ido, pero, pero estaban entre la espada y la pared. Tal vez ellos solamente, como estaban con ese conflicto, tal vez ellos estaban esperando, si es que no, solo les llamaban solo por amenazar y matarles, y él estaba dispuesto. Entonces, aquí yo puedo mirar que en realidad es solamente el Espíritu Santo de Dios es dando también esa promesa, pero también una convicción. Aun cuando Correcto. tal vez el hermano, sí, y aun cuando yo no regrese de este lugar, sé que estoy seguro a causa de Cristo y entender. O sea, fue algo que me quedé impactado y dije, Señor, o sea, a veces, y en mí mismo ha habido miedo de no entrar a ese lugar porque que no se sabe con qué es selva, es adentro, Mm, mm. ajá, Una, no se sabe qué es lo una que va a pasar. decisión bien difícil, ¿verdad? Ahí no hay Ujú. autoridades, no hay policía ni nada. No hay Oh, nada. Ajá. Ujú. En- Entonces, eso yo puedo mirar que en realidad la obra del Espíritu Santo es que de verdad que nos da una convicción, pero al mismo tiempo el poder de Dios conmoviendo en nuestras vidas y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, decía, porque para mí Y el vivir es Cristo. el, vi- No olvides el ganarse. vivir es Cristo y ajá. Entonces, así, wow, o sea, este pasaje también en la misma manera me digo, Señor, o sea, a veces sí he tenido de no tener fe en aquellas promesas, mi hermano. Wow, gracias por tu testimonio, Luchito. Y así es el Espíritu Santo que nos da ese poder, como dice aquí el Señor. Y aquí, vuelvo y repito, vemos el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es manifestaciones externas de poder o de emocionalismo, sino que la verdadera llenura del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Ahora, y para concluir, porque ya el tiempo no nos está volando, dice, y me seréis testigos, y el Señor es específico, en Jerusalén, que era la ciudad principal, en toda Judea, que era la provincia, en Samaria, que era la otra provincia, los odiados por los judíos, y hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. En el griego, toda esa expresión es al mismo tiempo. No significa que, por ejemplo, mis hermanos que están en Jucuapa, ok, tengo que ganar Jucuapa, tengo que testificar en Jucuapa, pero hay muchos que no han escuchado en Jucuapa, entonces yo no voy a ir para
para San Miguel o para otra región de El Salvador. No, no dice eso la Biblia. Es simultáneo. Mientras estás predicando en Jerusalén, también tienes que hacerlo en toda Judea, también tienes que hacer con los samaritanos y hasta lo último de la tierra. Pero lamentablemente, hermanos queridos, muchas iglesias se encierran en su Jerusalén. Y no solo es que es su Jerusalén, sino que han hecho un reino dentro del reino de Dios. Porque la misión es ir. Bueno, hacer discípulos, perdón. Y mientras estamos yendo, eso dice Mateo 28:20. Mientras estamos yendo, o sea, la iglesia no es estática, es dinámica. Está caminando. Mientras están yendo, hagan discípulos. Esa es la orden, hacer discípulos. ¿Me entienden? Entonces, aquí vemos claramente lo que ya hemos escudriñado. Número uno, la obra del Señor no es en poder humano, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Ok? Es obra del Espíritu Santo. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos guiar y usar por el Espíritu Santo, ¿no? Atendiendo el llamado de advertencia que hace el apóstol Pablo en Efesios 4:30 de que no contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Ok? Tiempo pasado, en el momento que aceptamos a Cristo, que ahí fuimos sellados, bautizados, redimidos por el Espíritu Santo, justificados, las arras del Espíritu, etcétera, etcétera. Lo que el cristiano debe de anhelar es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no significa demostraciones externas de emocionalismo o cosas así. Es predicar hasta lo último de la tierra. No parar de predicar. Testigos, mártires, nuestra vida entera. ¿Ok? Y eso va de la mano con lo que dice Salmo 65. Y bueno, antes de leer el Salmo. Esto implica, hermano querido, aquí está. Implica misiones. Una iglesia que no está involucrada en misiones, dígamelo, ¿es iglesia? Está muerta. No es una iglesia, es un club social. Todo adentro, todo para nosotros. No, es para afuera. Por eso la palabra eclesía, iglesia, es eclesía en griego. Kaleo, llamar para afuera, para afuera, para afuera. ¿Sí ven? Estamos. Entonces, una iglesia que no está inmersa, no está trabajando, no está involucrada, no está predicando en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, no es iglesia y el Espíritu Santo no está obrando ahí. Estamos. Y eso hace eco del Salmo 67:1-2. Miren lo que dice el Salmo 67:1-2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Con qué propósito? Ahí lo dice. ¿Para qué quiere el salmista que Dios nos bendiga? Y el versículo 2 da el propósito. ¿Para qué? Para que sea conocido Dios en la tierra tu camino. Amén. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Recuerda que la iglesia tiene que cumplir, como hijos de Abraham que somos el instrumento para que Dios cumpla lo que él prometió y profetizó en Génesis 12:3. ¿Qué Amén. dice Génesis 12:3? Le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo puede una nación ser bendita? Como dice la Escritura, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Jehová. Entonces, las naciones son benditas cuando conocen a Jehová y se entregan a Jehová. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué? Miren, ¿cuánto hemos escudriñado hoy? ¿Sí? Ya avanzamos un poquito más. Sale tanto humo ya de aquí de la cabeza. ¿No es verdad? ¿Sí ven? Ese es el método bíblico. Tú ves la riqueza del método bíblico. Amén. Y de ahí la aplicación, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día la iglesia está yendo hasta lo último de la tierra. O nos enfrascamos en construir templos tipo mall,
que tienen hasta Starbucks, McDonald's dentro. ¿Ah? ¿Serio? ¿Serio? ¿No les... Sí, ¿Sí o no, Marcelino? Marcelino, que es de cierto. aquí, ¿no es verdad? Sí, Sí, hermano, así es. sí es, hermano. Tiene centros de entretenimiento, tiene salones de PlayStation para que los adolescentes jueguen. Para que se Hermano, distraigan un rato. nadie me lo contó, estos ojos que los voy a donar si es que muero antes que Cristo venga. Wow. ¿Y cómo le hacen, hermano? Yo estoy pastoreando una obra, solo somos una hermana y mi familia, y estoy luchando con una galera que ahí ya están unos pedazos de lámina y, o sea, y seguimos predicando. Pero ¿cómo hacen para tener tanto, hermano? Por eso es, ¿por qué, Rafita? Creo que no entraste a tiempo, porque lamentablemente estamos viviendo los últimos tiempos y es la iglesia Amén. egoísta o lo que se dicen llamar iglesia, que no piensan Los más demás. allá Ujú. de sus paredes, ¿ok? Amén. ¿Me entiende? Exactamente. Esa es la incongruencia y por eso es que me da tristeza. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lamentablemente, esas son las incongruencias que exactamente, ¿no? Que vemos templos suntuosos y mucha gente quiere escuchar lo que ellos le dicen. Entonces, yo voy ahí. Y Sí, sus presupuestos son monstruosos. ¿Pero para qué? ¿Me entiendes? Como dices, tú estás en una champita ahí predicando. Así es, adelante. Porque recuerden algo, amados hermanos, como yo siempre se lo he dicho. Cristo Jesús no viene por los edificios, viene por Amén. las personas que las personas. realmente lo han confesado y hacen la voluntad de Él. Mateo 7, 21 al Amén. 23. Amén. Amén, hermano. Tiene su mansión en el cielo, hermano Rafita. Usted no se preocupe. Pues Exacto. esa chambita. Ajá, sí. Que trabajamos para el Señor, no trabajamos para la gente. Amén. Así es. ¿Ok? Ujú. Así que voy a parar de Ánimo. grabar y ya vamos a